Él reaccionaba a este posteo y decía que podría ser el primer caso que incumple una resolución dictada por la Corte. Es así, entonces nosotros ya le damos la bienvenida al abogado Manuel Rivera. ¿Cómo le va, doctor? Le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez de Justicia. ¿Qué tal, Oscar? Hola, Roseli, ¿cómo andan? Un gusto. El gusto es nuestro, doctor. Estábamos viendo esta publicación suya del 21 de mayo respecto a esta resolución al AI número 746 de la ciudad de Encarnación, dictado en diciembre del año pasado. Y bueno, notábamos el comentario que hacía referente a esto porque, como ya veníamos comentando hace minutos, se nota que no se borró un prompt, una descripción que se le pidió a una inteligencia artificial. Y no, fue todo un tema porque es una actualidad, ¿verdad? Ese posteo lo estábamos haciendo en función de lo que me compartieron los colegas. Resulta que con Facebook eso me permite a mí ponerme no sé, en contacto con fácilmente gente de 40, 50 ciudades que están litigando todos los días. Y en Encarnación me hacen llegar esto. Esa sentencia es muy gráfica nomás, porque así como decía Araceli, tenés una frase que se queda dentro del considerando de por qué un juez resuelve en un sentido u en otro, ¿verdad? Pero el considerando hace una expresión típica de inteligencia artificial, que es aquella que te dice que te ajustó el texto, que te la adecuó, que te la puso de una forma entendible, fácil de leer, asimilando esto, asimilando aquello. Entonces es una de estas resoluciones que viene a irse un poquitito al contexto de esta nueva resolución que dictó la Corte Suprema, en la que se anexa lo que le llaman la política operacional para las directrices en el uso del sistema de inteligencia artificiales en el Poder Judicial. Resulta que la Corte saca una resolución en marzo de este año, justamente trayendo a mi opinión, una de las resoluciones más vanguardistas en el asunto, por lo menos a nivel local. Y esto que acabamos de postear es una muestra de que era necesario. Fíjate que la jueza Encarnacena dicta esa sentencia en diciembre, o sea, la Corte todavía no había resuelto el asunto, o sea, en rigor no hay un incumplimiento porque es anterior, pero sí te muestra que es una causa, ¿verdad? O sea, ocurre, digamos, y por cosas como esa es que la Corte decidió intervenir. En Paraguay va a haber mucho de esto todavía, mucho se va a hablar, porque estamos hablando de una carga enorme de trabajo en pocos jueces para un sistema que recibe poco más de 260.000 causas por año. Entonces es natural que haya errores humanos, digamos, y que en esos errores o el propio juez o sus relatores omitan sin querer borrar cosas como estas que muestran el uso de inteligencia artificial. La Corte no prohíbe, ojo, lo que sí está reglamentando es su uso en el sentido de que se transparente y se haga pública y sobre todo controlable la aplicación que usa un juez a la hora de resolver. ¿Por qué? Porque según el protocolo un juez tendría que decirle a la persona que litiga ante él que utilizó, no sé, digo una tontería, ChatGPT o utilizó Claude o utilizó Grok o lo que sea para determinar, organizar, pensar, desarrollar y en su caso considerar ciertos temas a la hora de resolver. Eso es súper importante porque para nosotros, en todos los sistemas occidentales, la motivación de la sentencia forma parte necesaria del control que hace el ciudadano del ejercicio del poder jurisdiccional de sus jueces. Entonces se espera que el juez sea que resuelva tu causa y te diga por qué te condena, por qué te absuelve. Ahora, si eso lo va a estar haciendo una aplicación, entonces la Corte protege hasta qué punto se hizo un prompt, como dijiste, que hay un sesgo en la forma en que se hizo la pregunta, que hay una forma en que se planteó la cuestión que podría traer un resultado adverso si se planteaba de manera diferente. Todo ese tipo de cosas tendrían que empezar a utilizarse según el protocolo de la Corte. Va a Exactamente, ocurrir doctor. muchísimo y bueno, es un poquito lo que tratábamos de tocar en ese posteo, ¿verdad? Por supuesto, doctor, y bueno, hemos visto también las reacciones y esto es muy, muy actual y es muy oportuno que podamos hablar, doctor, a partir de esto, porque partiendo de esa captura, de ese trozo de documento que usted compartió,
Tenemos que, bueno, claramente lo que se le pidió a la inteligencia artificial en este caso fue la verificación del texto y obviamente la corrección. No así la toma de decisiones. Por eso es algo muy importante que justamente está en el protocolo, doctor, como usted lo mencionaba, que fue aprobado el 10 de abril, que esto dejaba claramente expreso que las decisiones deben tomarlas el juez, los jueces, no la inteligencia artificial. Ahora, a partir de este protocolo, ¿realmente estamos listos, doctor, nosotros para poder saber, determinar si es que fue realmente una decisión humana o una decisión tomada netamente por la tecnología? Y le consulto esto, doctor, porque como usted bien lo decía, la intención es transparentar, pero y por otro lado también dice que tiene que haber una verificación humana, que en este caso no lo hubo. Entonces, ¿sí estamos listos, doctor? No sé si estamos listos, me inclinaría a decirte que no, porque en otros países el mismo fenómeno se está dando. ¿Cuál es el problema que veo yo en primer lugar? Que cualquier sistema de tecnología o de inteligencia artificial tiene que trabajar con datos. Y los datos suponen que en su origen o en su fuente tengan, por un lado, fiabilidad, o sea, sean fiables, controlables, por supuesto, y por otro lado, sean lo suficientemente accesibles para el propio sistema que se utiliza. Si yo tuviera que hoy pedirle a la inteligencia artificial que ingresara, por ejemplo, en la base de datos del Congreso de la República del Paraguay, para que me haga un detalle del contenido de, no sé, las principales leyes en materia ambiental, es posible que el trabajo sea insuficiente. Por el simple hecho de que los accesos a esas leyes pueden llevar a archivos que están o no están, y que los que están sean, por ejemplo, un antiguo PDF de un antiguo calco de alguna copia facsimilar que no permite su acceso conforme a la tecnología actual. La ley de quiebra, por ejemplo, es una ley que tiene casi 70 años. La ley de contencioso administrativo, una ley que está llegando a los 100 años en el 35 y cosas por el estilo. Esos documentos, yo no sé si una tecnología como la actual las puede evaluar. Las nuevas leyes sí, las nuevas sentencias sí, algunas bases de datos del gobierno sí, pero hay otras que no. Entonces el riesgo que está principalmente hoy viéndose en el uso que hacemos los operadores, jueces, fiscales, abogados en general, es lo que se llaman las famosas alucinaciones. O sea, se inventa información, se inventa una resolución, se inventa contenido en esas resoluciones y se empiezan a atribuir datos que son falsos, sencillamente falsos. O sea, como que escribiste libros que no escribiste, dictaste sentencias que no existen, jueces que no existen, razonamientos que no existen, sobre los cuales simplemente la inteligencia artificial te dice esto es lo que ocurrió. La realidad es que no, ¿verdad? Entonces, esos errores vamos a seguir viéndolos. Y bueno, era un poquitito de lo que hablábamos cuando posteábamos ese asunto, ¿verdad? Doctor, y yo quisiera hacer un análisis con usted. Si en este caso nadie notara esta resolución y pasara desapercibida y se haya colocado una jurisprudencia o algo inventada por la inteligencia artificial y pasara el mismo caso que este, que no hubo una revisión detallada de lo que se firma, podríamos tener miles de resoluciones con, digamos, casos inventados si esto no está regulado de cierta forma. Sí, no, y así mismo va a ocurrir. Yo te doy un caso particular. Nosotros nos tocó contestar una demanda en la que el abogado de la otra parte estaba señalando que tenía razón por diferentes motivos y uno de los argumentos que utilizaba se basaba en el libro sobre derecho laboral que escribió el profesor Juan Carlos Mendonca. Mendonca no es laboralista, jamás escribió un libro sobre derecho laboral, nunca trabajó ese tema. Entonces, eso te da la pauta de que el abogado del otro lado, primero, nunca le leyó a Mendonca, ¿verdad? Por un lado, pero da por sentado de que Mendonca existe, que es posible, a pesar de que hay 3 Mendoncas, digamos, en el mercado de Paraguay, que son Daniel, Juan Carlos hijo y Juan Carlos padre, ninguno de los 3 trabaja el derecho laboral, y sin embargo le atribuyen una obra con contenido inexistente. Eso sé yo porque yo le leo a Mendonca, ¿verdad?
Pero podría ser que yo no la conozca a Mendonca tampoco, y podría ser perfectamente que dos abogados estén discutiendo sobre lo que no existe, que es un argumento de ese tipo. Si yo me equivoco, bingo, el otro abogado me lo hace notar, o viceversa. Pero si un juez se equivoca, estamos hablando de un problema mucho mayor, porque las resoluciones de los jueces tienen la capacidad de pasar con calidad de cosa juzgada. Y aunque hayan errores, si una sentencia de un juez con dichos errores queda firme, el error se hace derecho. Entonces no se puede sostener un trabajo tan a la ligera como el judicial. Por eso es que la Corte hace un esfuerzo por plantear un protocolo. Un protocolo que todavía no es vinculante en términos de genera consecuencias si no se usa. Pero sí es un primer intento y además lo presentan como un borrador 1.0, o sea, la idea es que se vaya actualizando y que se vaya ajustando para que los jueces tengan directrices a la hora de utilizar experiencias como esta. Con los jueces con los que ya hablé sobre este asunto, muchos creen que el principal reto que tienen por delante es el gasto. Utilizar una inteligencia artificial supone una suscripción en dólares que podrá tener mayor o menor valor según el nivel de profesionalismo que quieras contratar en la aplicación. Y segundo, ese es un gasto que el juez de repente no puede o no está en condiciones de hacer, por razones salariales o por razones de, qué sé yo, no tiene el internet o no tiene la computadora. Se evalúa que eso lo haga la Corte. ¿Qué pasaría si el juez 1 usa una aplicación y el juez 2 usa otra? ¿Cuál prima? O sea, son esas casuísticas que se van a ir dando. Entonces yo creo que Paraguay está empezando a transitar con muchos países una problemática propia de nuestro tiempo, y van a haber errores y van a haber problemas, bueno, y habrá que ir lidiando con ellos y arreglando lo posible, ¿verdad? Doctor, y justamente ya que hablamos del tema, ¿considera viable que la Corte trabaje en tener su propia IA o una adaptación de una de estas inteligencias artificial paga, teniendo en cuenta también los problemas de presupuesto que se mencionan, que se llevan justamente cuando se trata toda la estructura económica de la Corte Suprema de Justicia? Considero viable con una salvedad. Todos los, por lo menos en lo que yo conozco, ¿verdad? Todos los mecanismos de inteligencia artificial que se fueron utilizando ya en el mercado son todos producción privada. O sea, del otro lado hay una empresa privada, una corporación privada que es la que tiene a su resguardo y bajo su propiedad intelectual, o sea, la marca de todo el conjunto de algoritmos que determina que el resultado de una composición determinada de datos sea X. Eso plantea un problema porque, repito, en el mundo de los jueces, las sentencias tienen que dar razones para que una sentencia pueda determinar que Oscar tiene crédito sobre Araceli o Araceli pierde su hijo delante de su esposo. Un juez tiene que decir por qué ocurre eso. Si yo quiero abrir cómo determinó determinado resultado un juez en función de una inteligencia artificial que proviene de la propiedad intelectual de una corporación, no te la van a dar. Como no nos van a dar nunca la receta de la Coca-Cola, ¿verdad? Simplemente tomamos Coca-Cola o no la tomamos. Entonces, hay casos ya en los Estados Unidos donde se han probado por estudios de uso de herramientas como estas, que las diferentes herramientas también tienen sesgos, o sea, van o se inclinan en un sentido o en otro, dependiendo de simplemente la característica de su programador. Se evaluó muchas veces que algunas son racistas, algunas inducen a encontrar mayor culpabilidad en una persona negra que en la blanca, como en los Estados Unidos. Es un tema muy presente. Se encuentra con un problema de que el sesgo tiene problemas de machismo, qué sé yo, todas esas cosas que se están hablando hoy en día. Entonces los programadores, igual que cualquiera de nosotros, como personas comunes y corrientes, transmiten su propio sesgo a la elaboración de dichos algoritmos. O sea, es un escándalo que está tensionando a nivel mundial el uso de inteligencia artificial en los sistemas jurisdiccionales del mundo. China, por ejemplo, feliz, porque China, que es uno de esos países unipartidistas, donde el régimen es duro, estricto, vertical, para nada democrático como el nuestro,
que te atienda un robot es fantástico, ¿verdad? Porque simplemente sigue las órdenes incuestionadas del Partido Comunista actualmente en el gobierno. Entonces no hay ningún drama. Pero en los nuestros, en los occidentales, donde la cuestión es democrática, el control de los jueces sigue abierto, controlables por los parlamentos, por las cortes, etcétera, es mucho más difícil que esto ingrese con la fuerza que en esos países. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Dentro de todo hay primero una conciencia de que esto está, y segundo, tenemos que trabajar con las herramientas porque tampoco nos vamos a quedar en el tiempo, ¿verdad? O sea, por pretexto de peligros no puedes quedarte en la obsolescencia. O sea que mucho de la herramienta va a ayudar, y la Corte ya evalúa utilizarlas, por ejemplo, en la aplicación de las acciones de inconstitucionalidad, que es un tema relevante para temas más puntuales. Exactamente. Y los plazos, por ejemplo, puede ser una opción. Así. Claro. Doctor, aquí estaba leyendo parte del protocolo que fue aprobado por la Corte en abril pasado. Por ejemplo, establece cuáles son las tareas que se le puede asignar a una, o en todo caso, mejor dicho, la pueden realizar con inteligencia artificial. Por ejemplo, apoyar la estructuración de borradores de documentos que posteriormente van a ser revisados, explorar explicaciones alternativas o críticas sobre cuestiones jurídicas administrativas. Y en este apartado me gustaría consultarle, doctor, ¿esto podría representar de alguna manera una suerte de amenaza a la autonomía intelectual, doctor? Teniendo en cuenta que acá habla de que básicamente le puede permitir explorar otras soluciones alternativas, o sea, prácticamente ya cediéndole parte del razonamiento. Sí, no, totalmente. Ese fue el principal motivo de la encíclica humanística, de la encíclica humanística, creo que se le llamó ahora, la que dictó el Papa. O sea, la preocupación está recontra presente. La propia Iglesia le llevó una copia al presidente Peña en la última reunión que tuvieron con el cardenal. Entonces, esa es una preocupación constante. Como siempre, ¿verdad? La pregunta es, ¿tiene la culpa el que maneja la herramienta o la herramienta en sí? O sea, ¿qué hace que el cuchillo corte una fruta o asesine a una persona de una puñalada? ¿Verdad? La misma cosa acá. La experiencia nomás muestra que la gente hace lo que no se espera, que es reposar más de lo debido en la herramienta. Entonces empieza uno a aburguesarse de la misma forma que deja de hacer ejercicio. El cerebro, como un músculo cualquiera, empieza a usarse menos que lo que se usaba antes, porque está tercerizada en la aplicación del sistema de inteligencia artificial el hecho de pensar, el hecho de crear, el hecho de imaginar, el hecho de evaluar, el hecho de motivar. Entonces, en definitiva, somos cada vez más reacios a hacer ese trabajo intelectual por uno mismo, ya que podés hacerlo mucho más fácil a través de estas herramientas. El riesgo está presente, es una realidad. Entonces, cómo damos uso a las herramientas es el nuevo dilema de la actualidad, ¿verdad? Y los jueces no escapan de eso, y por supuesto los abogados tampoco. Entonces, bueno, a hacer todos los deberes. Doctor, y también quisiera consultarle, estamos en el auge de la inteligencia artificial, pero también vemos que se hacen o se abren investigaciones por supuestos títulos falsos. Inclusive el ex senador va a afrontar un juicio oral y público por un supuesto título falso. ¿Podemos decir que se le hace más fácil a estas personas que no cursaron estos cursos y tampoco hicieron la carrera de Derecho el uso de esta inteligencia artificial y poder hacerse pasar como un abogado, digamos, experimentado en diferentes casos, ya sea en lo laboral, en lo penal, en lo civil? Ya, si ponerle un uso diferente, si toda la Corte, por ejemplo, tenía alojado su sistema al sistema del CONES, al sistema del Ministerio de Educación y Cultura, y a los sistemas universitarios de expedición de títulos, un régimen de sistema de inteligencia artificial podría perfectamente diciendo, podría una alarma, este es un documento que tiene este o este problema. Sin problema, podría hacerse una cosa así. O sea, ahí vos estarías dándole un uso que hoy humanamente es o imposible o solamente como consecuencia de una investigación posterior, pero nunca en términos preventivos. Está hablando de casi 100.000 títulos falsos
en la última entrevista que dio el doctor Penayo de la ANEAE. Entonces, ¿cómo haces un control humano de esa forma? Con los regímenes obsoletos que tenemos nosotros de cuadernos, de copias, de fotocopias, de copia autenticada, de que el sello, de que el archivo, de que el documento. O sea, si no tenés un régimen de tecnología lo suficientemente hábil para este tipo de cuestiones, los hermanos Rivas te entran en trencito, te entran al Poder Judicial a trabajar, ¿verdad? Y esos son los que después son jueces, y esos son los que después son abogados, y esos son los que después son fiscales, y esos son los tipos que después pierden tu casa, o te amputan una pierna, o se te cae un puente, porque son los arquitectos del mañana, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se va a hacer. Yo creo que la tecnología es ineludible, es algo que va a tener que, con lo que vamos a tener que convivir, y es en su uso inteligente, increíblemente, donde reposa el secreto, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que esta nos haga una vida más útil, más eficiente en las cosas buenas de la vida y tratemos a su vez de conciliar con el riesgo de error que es alto y que es mucho, ¿verdad? Por supuesto, doctor, y bueno, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. No queríamos dejar de tocar esto porque sí es controvertido y a partir de ahora ya hay un protocolo, sin embargo, es algo que tenemos que tener cuidado y bueno, nosotros agradecemos muchísimo su punto de vista también bastante válido y sobre las advertencias que lanza. Tal vez no estemos listos todavía a nivel tecnológico, pero bueno, es algo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a empezar a debatir también para dar justamente visualización a las resoluciones como la que usted compartió. No, y así va a ser, Oscar, y es la mejor manera de empezar. Hay que hacer camino al andar, porque si no, si vamos a estar teniendo solamente temor a los eventuales riesgos, no entramos nunca, ¿verdad? Y la casuística hay que construirla con justamente haciendo. Entonces, yo coincido contigo y bueno, vamos para adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, vamos a ver también cuándo lo podemos invitar aquí en las oficinas de PDS Radio y TV. Bueno, dale, les agradezco muchísimo cuando gusten.